Buenas tardes, presentamos al doctor Jaime Torres, médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Usted va a dictar la clase que viene a ser urolitiasis. Buenas tardes, estimados alumnos. No, está bien. Bien. Buenas tardes, estimados alumnos. Bien, en el curso de terapéutica me han pedido revisar la parte, dos patologías urológicas, una que es frecuente en el varón joven, que viene a ser la urolitiasis, y la otra en el adulto mayor, que viene a ser el HBP, la hiperplasia prostática benigna. Bien, vamos a ver primeramente unas generalidades en cuanto a lo que es diagnóstico y el diagnóstico clínico, y luego pasaremos a la parte terapéutica. La siguiente. Bien, entonces, como les mencionaba, algo de las generalidades de la urolitiasis o nefrolitiasis es que es una patología de gente joven, ¿no? Varón, mujer. El inicio de aparición de la formación de cálculos es alrededor en promedio de los 30 años. Como ven, más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? La relación es 2-1, 3-1. El cálculo más frecuente es el de oxalato de calcio, pero si nos preguntaran en la mujer cuál es el cálculo más frecuente, ese es el de estruvita, el cálculo asociado a infecciones, el de fosfato amonio magnesio, ¿ya? Ese es un primer concepto que deben tener presente. Pero en general el 60% de los cálculos están hechos de oxalato de calcio. Otro concepto que no deben olvidar de la urolitiasis es la recurrencia, ¿no? Ahí está, una recurrencia del 50%. La siguiente. Y esto lo expresamos en esta figura, en este gráfico, ¿no es cierto? Vemos el varón más frecuente que la mujer y la tasa de recurrencia después de 1 año o 5 años o 10 años de tratamiento. Entonces, como ven, a pesar de la terapéutica que podemos brindarle al paciente, ya sea médica o ya sea invasiva mediante la ureterorenoscopía, la recurrencia de los cálculos es frecuente. Antes que se primero. Bien, entonces no se olviden que es una patología recurrente. El otro concepto importante que deben recordar es que la eliminación de los cálculos de los riñones están asociados bastante con el tamaño de los cálculos. Tal es así que miren por acá, el 75% de los cálculos resuelven espontáneamente. Y eso está relacionado al tamaño. Entonces, ¿qué tamaño tiene el urétero? ¿Alguien recuerda? De la parte de anatomía. De 3 a 5 milímetros, ¿correcto? Entonces, diámetro promedio 5 milímetros es el urétero, en su porción más estrecha. Por lo tanto, los cálculos que midan menos de 5 milímetros tienen eliminación espontánea con el chorro urinario mecánico. Entonces, cuando ustedes vean que en el aparato urinario hay un cálculo de 5 milímetros, esos justamente tienen eliminación espontánea. Y son la mayoría, el 75%. Eso quiere decir que los cálculos mayores de 5 milímetros sí van a necesitar intervención, expulsión. Y eso corresponde al 25%. La siguiente. Rápido nomás de la parte fisiopatológica, hay 4 determinantes para la formación de un cálculo, ¿no? Como ven en el gráfico, tenemos la saturación. ¿Qué consiste la saturación? Aumenta el soluto, baja el solvente, ¿no es cierto? Por eso el poco consumo de líquido al día en una persona, en gente joven, a partir de los 30 años, está asociado a la formación de cálculos. Entonces, si yo consumo poco líquido, hay poco solvente que está filtrando por el riñón, es decir, el agua, y aumenta el soluto. En este caso, el calcio, el ácido úrico, la cistina, etc. Entonces, ahí empieza la saturación o nucleación. Posteriormente, también contribuye la alteración del pH urinario, ¿no? Tal es así que el cálculo más frecuente, que es el oxalato de calcio, y el segundo, que es el fosfato de calcio, están influenciados por el pH. Si tengo un pH ácido, ¿qué cálculo se forma? El de ácido úrico y el de cistina. Si tengo un pH urinario alcalino en la orina, el cálculo que se va a formar es de fosfato de calcio y de estruvita. Entonces queda demostrado que el pH urinario influye, ya sea el pH alcalino o ya sea el pH ácido.
El que no está influenciado por el pH y se forma pH neutro es el más frecuente, el de oxalato de calcio, ¿ya? Entonces el pH es fundamental y lo vamos a utilizar en el tratamiento. Si yo sé que pH ácido se forma el cálculo de ácido úrico, ¿qué debo hacer con la orina? Debo alcalinizarla, ¿no es cierto? Entonces utilizaré bicarbonato de sodio o citrato de potasio. ¿Estamos? Entonces se van dando una idea de que la fisiopatología nos va a orientar a ciertas conductas terapéuticas. Entonces pH ácido, ácido úrico y cistina, pH alcalino, fosfato de calcio y estrubita. Tercer factor, el disminución del volumen urinario. Ya estamos diciendo, si hay menos solvente, el soluto aumenta, se satura, hay nucleación y por lo tanto se forma el cálculo, ¿no? Y cuarto, la inhibición de la cristalización. Acá tenemos que hablar de algunas sustancias que evitan la saturación, evitan que los componentes urinarios se saturen. Y el clásico ejemplo es el citrato. El citrato es una sustancia urinaria, ¿no es cierto?, que evita la cristalización y por lo tanto evita la formación de cálculos. Es un inhibidor de la litogénesis, el citrato. Es el más importante. Hay otros como el zinc, el magnesio, etc. La siguiente pregunta. Muy bien. Entonces acá tenemos el cálculo de calcio, que es el más frecuente, el de oxalato de calcio, 60%. Está asociado al aumento de la excreción de calcio en la orina, o sea, la hipercalciuria. La causa más frecuente es idiopática. El paciente empieza a orinar más calcio de lo debido por la orina. ¿Estamos? A veces está asociado con aumento de calcio en la sangre. Cuando yo tengo hipercalcemia con hipercalciuria, la causa más frecuente es hiperparatiroidismo primario. ¿Estamos? También el aumento de oxalato, la hiperoxaluria. Y esto sobre todo se ve en los pacientes que tienen problemas intestinales, sobre todo a nivel del ilio. ¿Qué pasa? A nivel del ilio se absorbe el oxalato. Pero cuando hay una ileitis, por ejemplo en la enfermedad de Crohn o en la tuberculosis digestiva, donde se afecta más el ilio, entonces el oxalato no se absorbe en el ilio. ¿Dónde se va a absorber? En el colon. Y el colon tiene 20 veces más capacidad de absorción para el oxalato que para otra sustancia. Por lo tanto, el oxalato aumenta en la sangre y aumenta la filtración por el riñón, produciéndose una hiperoxaluria. Y el oxalato aumentado en la orina contribuye a la formación de cálculos de oxalato de calcio. También el déficit de esta vitamina, ¿no? La piridoxina, la vitamina B6. Por eso cuando hay cálculos de oxalato de calcio se le da al paciente complejo vitamínicos. En este caso la piridoxina, ¿ya? También tenemos la hiperuricusuria, que está asociada a la formación de cálculos del calcio, y el inhibidor de la litogénesis, ¿no? Si el citrato disminuye en la orina, por lo tanto aumenta la formación de cálculo. La siguiente. Segundo cálculo, el cálculo de estrubita. Este es el más frecuente en las mujeres, está asociado a infecciones. ¿A qué infecciones? A las bacterias que tienen la ureasa, la enzima ureasa. ¿Quién es esa a la cabeza? El Proteus mirabilis, esta bacteria, Proteus mirabilis. Por eso cuando una mujer tiene un urocultivo que sale positivo a Proteus, porque ustedes recordarán, la causa más frecuente de ITU es Escherichia coli, ¿no es cierto? Pero cuando nos sale un urocultivo positivo a Proteus, así la mujer no tenga síntomas, se trata. ¿Por qué? Porque Proteus está asociado a cálculos y el cálculo está asociado a uropatía obstructiva y eso condiciona infección recurrente, ¿ya? Entonces no solo la bacteriuria asintomática se trata en gestantes, sino también aquellas mujeres que tengan un urocultivo positivo a Proteus. ¿Estamos? La siguiente. El tercer cálculo de ácido úrico, este se forma pH ácido de orina, está asociado a hiperuricemia. Ácido úrico aumentado en sangre, más de 7 miligramos por decilitro. ¿Y quién es ese paciente? El clásico paciente con gota. El paciente con gota que tiene aumentado el ácido úrico va a formar cálculos de ácido úrico en el riñón. El paciente con gota es toda una historia, porque al inicio está sintomático, luego la primera clínica es la artritis gotosa, recuérdense de la podagra, la inflamación de la primera metatarsofalángea, o sea del dedo gordo del pie, y luego entra en un periodo intercrítico que es nuevamente asintomático, y lo último es que el paciente con gota va a formar cálculos de ácido úrico. Y lo peor que puede hacer un paciente con gota es una nefritis intersticial por ácido úrico, porque eso le va a llevar a la enfermedad renal crónica. ¿Estamos? Muy bien, la siguiente.
Y el cuarto cálculo es de cistina, ¿correcto? Entonces el factor condicionante es la cistinuria. Acá bastante el componente genético, hay defecto en el transporte del tubo renal o el epitelio intestinal. Aumenta la absorción de cistina, que es un aminoácido básico, y por lo tanto aumenta los cálculos de este complejo llamado, de este aminoácido llamado cistina, ¿ya? Es el cálculo más duro. Este es el cálculo más duro que existe, ¿ya? La siguiente. Y también no se olviden un quinto tipo, que son los cálculos por medicamentos, que también son frecuentes. Entonces, hay ciertos medicamentos que predisponen a la formación de cálculos. Ahí tenemos las sulfas, las fluoroquinolonas, los antirretrovirales, ¿no? El paciente con VIH que está recibiendo Targa, tratamiento antirretroviral de gran actividad, y dentro de sus componentes del Targa puedo utilizar el esquema con un inhibidor de proteasas, que viene a ser el indinavir. Luego, cuando me digan paciente con VIH que está recibiendo un esquema de Targa y forma cálculos, el que está asociado es el indinavir. La siguiente. Muy bien, ¿cuál es la expresión clínica de la ureolitiasis? La ureolitiasis tiene un momento agudo y un momento crónico. El momento agudo es el cólico nefrítico, ¿correcto? Que es uno de los dolores, digamos, más sensibles, o valga la redundancia, más dolorosos del ser humano. Incluso en algunos textos se menciona que es igual al dolor del trabajo de parto de la mujer. Entonces es un dolor ¿de qué tipo? Visceral. ¿Por qué? Porque al obstruirse la vía urinaria y la porción más estrecha es el uréter, no se va a obstruir en el riñón, no se obstruye en la pelvis, no se obstruye en los cálices. La localización más frecuente de obstrucción es a nivel de los uréteres, porque es la porción más estrecha de la vía urinaria. Por lo tanto, cuando el uréter se enclava con un cálculo, lo que hace el uréter es hacer movimientos espasmódicos, de dilatación y contracción. ¿Para qué? Aumenta su peristaltismo para querer expulsar ese cálculo. Ese movimientos espasmódicos es lo que genera el dolor. Pues es un dolor visceral, porque es por espasmo del uréter. ¿Estamos? Como es un dolor visceral, ¿quién transmite ese dolor aferente hacia el cerebro? ¿Qué sistema? El sistema nervioso autonómico, ¿no? El sistema simpático. Es como el de la apendicitis también, ¿no? Cuando hay epigastralgia, que es el primer dolor de la apendicitis, es un dolor visceral, que lo transmite el sistema nervioso simpático, ¿ya? ¿Y cómo me doy cuenta de que un dolor es visceral o un dolor es somático? Recuérdense de su semiología. El dolor somático, que es por una fractura, un traumatismo, o cuando hay peritonitis. ¿Qué hay cuando hay peritonitis? ¿Qué pueden observar ustedes en el abdomen de una persona? Que está contracturado, ¿no es cierto? El dolor somático genera espasmo del músculo esquelético. Entonces el paciente, si se mueve más, le va a doler más. Por lo tanto, el paciente con dolor somático es un paciente que está quieto, es un paciente que está inmóvil, porque si se mueve le duele más. Por el contrario, el paciente con dolor visceral va a ser un paciente que ustedes lo van a ver que cambia de posición. Se sube a la camilla, se baja, se para, se sienta, se echa, etc. ¿Por qué? Porque no encuentra una posición antálgica. Y es que el dolor es visceral, no es un dolor somático. Por lo tanto, vamos a encontrar que el paciente va a tener un dolor intenso, ¿no es cierto? La zona que se describe, como ven acá, es la zona de la fosa lumbar, cuando el cálculo está en el parénquima renal o en el uréter o en el cáliz superior. Entonces el paciente tiene dolor en la fosa lumbar. Puede tener dolor también irradiado hacia la zona del flanco, ¿no? Pero lo más característico es ese dolor que es de la zona lumbar, va al flanco y se irradia a la zona genital. En el caso de los varones a los testículos, en el caso de las mujeres al labio mayor. Entonces ese dolor lumbar que se va a flanco y luego a genital, a ustedes les tiene que hacer sospechar del momento agudo de un cálculo, el cólico nefrítico, ¿no? Voy, lo examino, le hago el puño percusión lumbar positivo, me va a salir positivo. El puño percusión lumbar sale positivo ¿cuándo? Cuando tengo una obstrucción, en este caso un cólico nefrítico, o una infección, una pielonefritis. ¿Estamos? Muy bien. Y lo que traduce básicamente el dolor es por dónde está pasando el cálculo, ¿no? Entonces, como les decía, flanco o zona lumbar es cuando el cálculo está arriba, en uréter superior, tercio superior. Cuando el cálculo ya está hacia la zona genital, está en tercio medio o tercio inferior. ¿Estamos? Entonces lo que nos evalúa es la irradiación del cálculo.
Hay bastante cortejo vegetativo porque recuerden que el dolor visceral activa el simpático y el simpático que va a estimular cortejo vegetativo autonómico. Va a haber náuseas, va a haber vómitos, va a haber hilio, ¿no es cierto? Va a haber un hilio paralítico, etc. La siguiente, diaforesis. Muy bien. Entonces, un dolor agudo en esa zona con el cortejo vegetativo les debe hacer sospechar de un cólico nefrítico. Muy bien. Para el diagnóstico nos podemos ayudar de imágenes y para ello tenemos, por ejemplo, la radiografía de abdomen en bipedestación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el cálculo más frecuente, 60%, es oxalato de calcio. Y el calcio se puede ver con una radiografía de abdomen. Pero si ustedes quieren ver un cálculo, porque es radiopaco, en los cálculos radiopacos, que son el 90% de los cálculos, se ven con la radiografía. Pero cuando pidan una radiografía de abdomen para ver un cálculo, pídanlo con preparación intestinal, porque si no, no lo van a poder ver. ¿Estamos? Entonces van a ver el cálculo radiopaco a nivel del parénquima o en el trayecto del ureter. ¿Estamos? Los cálculos más grandes son estos, llamados astas de venado o llamados cálculos coraleliformes, que son los cálculos de struvita, que hemos revisado que está asociado a la mujer con infección por protios. Es un ejemplo de cálculo radiopaco, ¿no? Los cálculos radiopacos, ¿quiénes son? Los que se forman a pH alcalino, los de calcio y los de struvita. Los de calcio y los de struvita son radiopacos. ¿Estamos? Muy bien. Pero un cálculo radiolúcido no se va a ver en la radiografía. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes son radiolúcidos? Los de ácido úrico y cistina. No se ven a la radiografía. Entonces, ahí nos ayudamos ¿de quién? De la ecografía. Entonces solicitamos una ecografía renal y de vías urinarias, ¿ya? Y en la ecografía podemos ver cálculos radiopacos y también radiolúcidos. ¿Estamos? Entonces por acá vemos una imagen que le llamamos imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Entonces esa es la descripción ecográfica de un cálculo, ¿no? Imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. ¿Estamos? Muy bien. Pero recuerden que la ecografía mira el cálculo anatómicamente, su localización, en el riñón o en la vejiga. ¿Pero qué no mira? El uréter. O sea, yo nunca voy a ver con la ecografía un cálculo que esté ubicado en el uréter. Para ello voy a solicitar, la siguiente, para ello solicito la urografía excretora. En la urografía excretora sí puedo ver el cálculo que está a nivel de los cálices o a nivel del trayecto ureteral. ¿Estamos? Pero para que ustedes pidan una urografía excretora, asegúrense de algo. Cuando uno pide una tomografía con contraste iodado, porque acá utilizamos contraste, ¿qué debo preguntar? Función renal. No se olviden. Cuando utilizo sustancias de contraste, debo preguntar cómo está la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es lo mejor? Ya, quiero evaluar la función renal de forma menos objetiva, al menos una creatinina seria. ¿Estamos? Entonces, sabiendo que el paciente tiene buena función renal, le solicito una radiografía excreta. La siguiente. Pero el gol estándar, no se olviden, es el urotem. La tomografía helicoidal, ¿no? La tomografía axial computarizada, ¿no es cierto? Con reconstrucción de la vía urinaria, lo que llamamos uretem, y no necesitamos contraste para ver los cálculos, porque el urotem puede ver los cálculos radiopacos y radiolúcidos, cualquier tipo de cálculo, sin necesidad de contraste. Por eso es bastante ventajoso y es el gol estándar para la urolitiasis. ¿Estamos? La siguiente. Muy bien, y vamos a los puntos importantes en el esquema terapéutico. Entonces, hemos dicho en el momento agudo, que es el cólico nefrítico, viene un paciente con las características clínicas que hemos descrito, ¿cómo lo manejamos? Entonces, según la guía española de urología y las demás guías también, concuerdan que la primera droga de elección como analgésico son los AINES. ¿Por qué? Por las ventajas que tienen los AINES. Una es que los AINES, como buenos analgésicos, bloquean a la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? Recuérdense de farmacología, y al bloquear a la ciclooxigenasa bloquean la producción de prostaglandina E2, que es justamente el responsable del peristaltismo ureteral. Entonces, por esa parte,
los AINES son buenos analgésicos. Segundo, ¿por qué el paciente también tiene intenso dolor? Porque recuerden que las prostaglandinas, si alguien se recuerda de fisiología, las prostaglandinas son responsables de la autorregulación renal. Entonces, ¿qué hacía la prostaglandina con la arteriola aferente? La abría. ¿Y qué aumentaba? El flujo plasmático. Y si yo aumento el flujo plasmático renal, ¿qué va a aumentar? La tasa de filtración glomerular. El paciente va a orinar más. Y si orina más, ¿qué va a pasar? Va a causar más dolor, ¿no? Porque el cálculo está obstruido. Y si tú produces más orina, va a producir más peristaltia. Entonces, los AINES, ¿qué hacen? Son buenos analgésicos y disminuyen el flujo urinario, disminuyen la diuresis. Por lo tanto, son los mejores en la analgesia del paciente con cólico nefrítico. A la cabeza el diclofenaco, pero también disponemos de la indometacina, el ibuprofeno, ¿no? Que tienen buena acción analgésica. Controversial el uso de espasmolíticos, ¿no? Algunos recomiendan, en algunas bien y en otras no, suficiente con los AINES. Entonces, si deseamos utilizar un espasmolítico, utilizamos la iosina, ¿no? Que es un buen espasmolítico. En el último eslabón está ¿quién? Los opioides. Los opioides se reservan para el cólico nefrítico refractario a la analgesia con AINES. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuál es el analgésico de elección? AINES. Pero si el paciente no responde a los AINES, el segundo eslabón es los opioides. Tramadol, etc. No utilicen petidina porque la petidina tiene más inducción de vómitos. Por lo tanto, el paciente con cólico nefrítico viene por vómitos también. Entonces, al dar petidina le calmas el dolor, pero el paciente va a estar con vómitos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuándo nos planteamos el tratamiento expulsivo? ¿Cuándo hay que sacar ese cálculo? Porque ya le calmé el dolor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el paciente con cólico nefrítico, mi primer objetivo es calmarle el dolor, mi segundo objetivo es desobstruir la vía urinaria. ¿Estamos? Entonces, tengo dos tipos de cólico nefrítico, el no complicado y el complicado. Entonces, ¿quién es el no complicado? El paciente que viene con cólico nefrítico, le da su diclofenaco y calmó el dolor y ya no tiene dolor. Veo, le hago una ecografía o el examen que le he hecho y no hay alteración del parénquima renal, no hay hidronefrosis, etc. O sea, no hay compromiso del riñón, de la función renal. Ese es el cólico nefrítico no complicado. Pero cuando estamos frente a un cólico nefrítico complicado, ¿qué es el cólico nefrítico complicado? Es ese cálculo que ya ha hecho obstrucción de la vía urinaria de forma severa. Incluso puede haber producido hidronefrosis, o sea, ya alteró el parénquima renal. O segundo, que el paciente tenga fiebre. Eso es una emergencia urológica, no olviden. Cuando tengo un paciente con cólico nefrítico y luego hace fiebre, es una emergencia, porque es el punto de partida de una urosepsis. Entonces es complicado. Si el paciente es monorreno, si el paciente tiene hematuria intensa, porque recuerden que el cálculo al enclavarse en el urotelio va a producir inflamación, el urotelio se descama y produce hematuria. ¿Estamos? Pues un dolor lumbar con hematuria, no necesariamente macroscópica, puede ser una hematuria microscópica, sospechen en cálculo. Dolor lumbar con microhematuria, urolitiasis. Y lo último, el dolor incontrolable. Ese también es un signo de severidad. Le di AINES, le di diclofenaco en segunda dosis y el paciente sigue con dolor, entonces ese es un dolor incontrolable y es un cólico nefrítico complicado. Y lo último, que también es controversial, algunos lo mencionan, paciente diabético, ¿no? El paciente diabético siempre es el paciente inmunosuprimido y por lo tanto complicado, ¿no? ITU en diabetes, ITU complicado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con este tipo de pacientes. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un cólico nefrítico entonces complicado? Entonces recién podemos pedir ayuda al urólogo, ¿no? Porque lo otro es manejarlo de forma, un médico general puede hacer el manejo de un cólico nefrítico agudo, pero cuando ya estamos, ¿no es cierto?, frente a un cólico nefrítico complicado, ya recién llamamos al especialista. ¿Y el especialista qué plantea? El tratamiento expulsivo. Entonces, como está obstruido la vía urinaria y está generando daño del parénquima, la pregunta es, ¿a partir de cuánto tiempo de obstruir la vía urinaria el riñón se lesiona? O sea, si yo ahorita tengo el uréter enclavado
Después, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que me dé daño renal? 4 semanas. 4 semanas. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un cálculo en ureter y ya veo daño renal, este es un paciente que ya tiene tiempo con ese cálculo, porque ya le está produciendo daño renal. Por lo tanto, el urólogo lo que tiene que hacer es desobstruir la vía urinaria para favorecer la filtración de la orina. Y ahí utilizamos, en el caso de los uréteres, utilizamos los famosos catéter doble J o también llamados pigtails. Con el catéter doble J pigtail ingresamos con una citoscopía y colocamos el pigtail en el uréter. Con eso desobstruimos la vía urinaria. ¿Estamos? La siguiente. También deben recordar qué pacientes indicamos estudio metabólico, ¿no? Hay que pedir una batería de electrolitos en sangre y una batería de electrolitos en orina. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué paciente le indicamos estudio metabólico? Cuando es muy joven, cuando tiene litiasis bilateral, monorreno, composición poco frecuente como el de cistina, litiasis muy recidivante, nefrocalcinosis o la litiasis llamada coraliliforme, que son destruidas. ¿Ya? La siguiente. Muy bien. Uy, no sé. Bueno. ¿Puedo apagar la luz? A ver. Lo que había presentado en este cuadro era básicamente ya el manejo del momento crónico del paciente con cálculos, ¿ya? Del paciente con cálculos, no es el fondo, ¿ya? Entonces, el momento agudo es el cólico nefrítico, pero el paciente luego que le calma el dolor, estamos en el momento asintomático, en el momento crónico. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente que esté estable pero tiene el cálculo y sabes que no va a salir solo? Porque, ¿cuáles son los cálculos que salen espontáneamente? Los que miden menos de 5 milímetros. Pero si sabes que el paciente tiene un cálculo más de 5 milímetros, ese cálculo no va a salir solo. Por lo tanto, tienes que dar un tratamiento. Un tratamiento cuando el paciente esté estable. En el caso de los cálculos de calcio, ¿cuál es el fármaco que se recomienda? Un diurético que viene a ser las tiazidas. Las tiazidas bloquean, si ustedes recuerdan de farmacología, el transporte de sodio-cloro a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces ustedes deben recordar de fisiología que el sodio con el calcio compiten en su absorción, en su reabsorción. ¿En dónde? En el túbulo contorneado distal. Es por eso que cuando una persona tiene osteoporosis, tú le tienes que indicar dieta hiposódica. ¿Por qué a un paciente con osteoporosis le indicas dieta hiposódica? La sal es dañina, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino también en reumatología y en osteoporosis. Porque si una persona consume mucha sal, va a filtrar en el riñón bastante sodio. Y cuando hay bastante sodio y hay bastante entrega de sodio a nivel del túbulo contorneado distal, como el sodio está mayor que el calcio, ¿qué prefiere el túbulo contorneado distal? Reabsorber sodio, porque el sodio gana. Hay mayor entrega de sodio. ¿Y qué pasa con el calcio? No se reabsorbe y se elimina con la orina. Por eso la dieta hipersódica está contraindicada en un paciente con osteoporosis. ¿Estamos? En el riñón, con los diuréticos, las tiazidas pasa lo mismo, pero al revés. ¿Qué hace la tiazida? Bloquea la reabsorción de sodio. Por lo tanto, ¿quién queda libre? El calcio. ¿Y qué hace el calcio? Se reabsorbe. Y al reabsorberse el calcio y pasa a los capilares peritubulares, ¿qué pasa con el calcio en orina? Disminuye. Y como hay menos calcio en orina, entonces eso es bueno porque se satura menos calcio. Y por lo tanto, ya el paciente no va a tener las condiciones para formar cálculos de oxalato de calcio. ¿Estamos? Entonces, en el manejo crónico, en el manejo médico, farmacológico de un paciente con cálculos de calcio recidivante, le vamos a dar las tiazidas, la hidroclorotiazida que está disponible en el Perú. Muy bien, pero también, ¿qué vamos a hacer con la orina en un cálculo de calcio? ¿La acidificamos o la alcalinizamos? ¿Cómo se formaba el cálculo de calcio? ¿pH ácido o alcalino? A pH alcalino. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la orina? La acidificamos con cloruro de amonio. La acidificamos. En cambio, si estamos frente a un cálculo de ácido úrico, entonces el paciente, generalmente el paciente con cálculo de ácido úrico tiene el ácido úrico aumentado en sangre. ¿Y por qué? Porque el paciente con gota produce más ácido úrico. ¿Cómo se llama la enzima que produce ácido úrico? La xantina oxidasa.
Por lo tanto, hay que bloquear a la santina oxidasa. ¿Cómo se llama el inhibidor de la santina oxidasa? El alopurinol. Por lo tanto, damos alopurinol a los pacientes con cálculos de ácido úrico para bajar la producción de ácido úrico. ¿Estamos? ¿Y qué hacemos con la orina? El pH en el cual se forma el cálculo de ácido úrico es un pH ácido. Alcalinizamos la orina. ¿Con qué? Con citrato de potasio o bicarbonato de sodio. La siguiente. Y una vez que hemos hecho eso, pero el paciente sigue recurrente con el cálculo, lo que planteamos ya en el paciente estable, ¿no es cierto? Pero el paciente estable y sabes que el cálculo no va a salir y está ubicado en los cálices o en el uréter y es muy grande y por lo tanto no va a salir, le planteamos el tratamiento expulsivo. Y desde la década de los 80 se emplea esta técnica que ha dejado en historia las técnicas invasivas de expulsión de calcio, que viene a ser la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, ¿no es cierto? Entonces, este es un aparato, ¿no es cierto?, en el cual hay una unidad en la cual emite ondas, ¿correcto?, ondas mecánicas, llamadas ondas de choque, y hay otra unidad por acá abajo que sirve de radiodiagnóstico. ¿Para qué sirve esta unidad que está en la parte inferior? Para localizar el cálculo. ¿Dónde se ubica? ¿En la pelvis renal o en el uréter? Una vez localizado el cálculo, emito las ondas de choque, ¿no? Ya tengo dónde está el cálculo, emito las ondas de choque. Y las ondas de choque, ¿qué van a hacer? Van a desintegrar el cálculo, ¿no? Es como el terremoto, ¿no es cierto? En el terremoto hay ondas. Y cuando esas ondas chocan sobre algo estático, como son las casas, los edificios, ¿qué hacen las casas o los edificios? Se caen. Es el mismo principio físico. Entonces las ondas de choque emitidas con el cálculo inerte, inmóvil, lo que va a generar es su desintegración. Pero ¿cuáles son las indicaciones para litotripsia? Uno, que el cálculo debe ser más de 5 milímetros, pues, ¿no? Porque si es menos de 5 milímetros, ¿vas a indicar litotripsia? No, salen espontáneamente. Entonces las guías mencionan a partir de 7 milímetros. Un cálculo a partir de 7 milímetros le debo indicar litotripsia extracorpórea. Pero hasta 10 milímetros. Hasta 10 milímetros, o sea, hasta 1 centímetro. ¿Dónde? En el uréter. En el riñón hasta 2 centímetros. Entonces, más de 5 milímetros, o sea, medio centímetro, pero menos de 1 centímetro en el uréter o hasta 2 centímetros en el riñón. Ahí indicamos la litotripsia, ¿ya? Ese es el primer criterio para indicar la litotripsia. Segundo criterio es evaluar la dureza del cálculo. Entonces, si es un cálculo muy duro, no le vamos a indicar litotripsia, pues, porque ese es como la casa que tiene barrotes, ¿no es cierto?, columnas de fierro intenso. Por más terremoto que haya, no lo va a destruir. Entonces, si los cálculos son muy duros, no lo va a desintegrar las ondas de choque. ¿Y cuáles eran los cálculos más duros que había? Los de cistina. Por lo tanto, si el cálculo es de cistina, no indico litotripsia. Pero alguien me preguntará, doctor, ¿y cómo yo me doy cuenta de la dureza del cálculo? Para eso sirve la tomografía. La tomografía mide la dureza de las estructuras mediante las unidades de Hansfield. Entonces, ¿cuándo decimos que es blando? Cuando el cálculo tiene menos de 1000 unidades de Hansfield. ¿Y cuándo decimos que es duro? Cuando tiene más de 1000. Por lo tanto, si en la tomografía me sale menos de 1000 unidades de Hansfield, indicamos litotripsia extracorpórea. Entonces, 1 es el tamaño, 2 es la localización y 3 es la dureza, ¿correcto? La dureza o, en este caso, el cálculo blando. Y lo tercero es el panículo adiposo del paciente, ¿ya? Si el paciente es muy obeso, se dice que un panículo adiposo más de 10 centímetros contraindica el uso de litotripsia. ¿Por qué? Porque la grasa no es buena conductora de los sonidos. Entonces, si el paciente tiene una buena capa de grasa, por más onda de choque que le des, no va a transmitirse hacia la vía urinaria. Entonces, 1 es el tamaño, 2 es la dureza y 3 es el panículo adiposo o el performance o la contextura del paciente. ¿Estamos? Muy bien.
Y también no se olviden de las contraindicaciones, ¿no? Eso es también, por ejemplo, el endocrinólogo cuando va a utilizar yodo radiactivo en una mujer, ¿qué le solicita? En una mujer va a utilizar yodo radiactivo, primero, ¿qué le solicita? O en el acné, la isotretinoína, que es un derivado de la vitamina A, ¿qué solicita? Beta-HCG. Doctor, ¿para qué solicita beta-HCG? Para demostrar que la mujer no está embarazada. ¿Por qué? Porque ¿qué es el derivado de la vitamina A? ¿Qué hace el yodo radiactivo? Son teratogénicos. Entonces, igual en la litotripsia, si es un embarazo de primer trimestre no nos damos cuenta. Por lo tanto, solicitamos beta-HCG para, ¿no es cierto?, si la mujer está embarazada, está contraindicada la litotripsia. 2. Entonces, antes de utilizar litotripsia, hay que dosar subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. Uropatía obstructiva, claro, porque si yo desintegro el cálculo arriba y hay una estenosis del uréter abajo, entonces el cálculo no va a salir, porque al desintegrar hay todavía partículas del cálculo, y si abajo hay estenosis es lo mismo que nada. ¿Estamos? Entonces, las uropatías obstructivas distales al cálculo contraindican la litotripsia. Trastorno de coagulación también es una contraindicación relativa si el paciente tiene alguna alteración del perfil de coagulación, del TP, del TPTA. Si el riñón no está funcionante, lo que hemos mencionado, si el cálculo ya ha producido daño del parénquima, ya no se indica la litotripsia, porque la idea de la litotripsia es erradicar el cálculo, expulsar el cálculo, pero conservando la función renal. Y si el parénquima ya no funciona, ¿para qué vas a sacar el cálculo? Ya no tiene sentido, ¿no? Muy bien, y lo último, la infección activa. También la infección activa, hemos dicho, es un punto de urosepsis en un cálculo, por lo tanto contraindica el uso de la litotripsia, ¿ya? Por lo tanto, si el cálculo no sale con una litotripsia extracorpórea, ¿qué indicamos? La nefrolitotomía percutánea. Entonces el urólogo ingresa con la siguiente, por favor, la imagen. Ahí está. Hacemos la nefrolitotomía percutánea. Ingresamos por la zona lumbar hasta el cáliz parénquima renal y por ahí extraemos el cálculo y lo desintegramos. Pero actualmente hay un aparatito que nos ayuda bastante, que es el urétero-renoscopio. El urétero-renoscopio es como la endoscopía, pero de la vía urinaria. Me permite ingresar, ¿no es cierto?, todo el urétero, tercio inferior, tercio medio y hasta el tercio superior. Hay dos tipos de urétero-renoscopio. El rígido solo llega hasta tercio medio, pero el flexible, que cuesta caro y solamente tiene una utilidad para 20 procedimientos y cuesta $7,000, entonces solo algunos centros cuentan con ese aparato, que es el ureteroscopio flexible. Podemos ingresar hasta la parte superior del urétero. Ingresamos con un ureteroscopio, con una canastilla, sacamos el cálculo, podemos desintegrarlo con láser, o también hay ureteroscopios que tienen incluido ondas de choque y también lo desintegramos. Entonces la ureterorrenoscopía también ha permitido, ¿no es cierto?, disminuir los casos de procedimientos invasivos como la nefrolitotomía percutánea. ¿Estamos? Pero el costo es alto. La siguiente. Y lo último que ya al paciente lo podemos ofrecer es el tratamiento ya quirúrgico, ¿no?, que puede ser laparoscópicamente o de forma abierta, la cirugía convencional. ¿Estamos? Eso es ya cuando el cálculo pues no ha salido, no ha sido expulsado, no tiene contraindicaciones para la litotripsia o la nefrolitotomía percutánea ha sido fallido. En ese caso utilizamos la cirugía. Muy bien. La siguiente. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos con la hora? No sé, no puedes. Ya. No, doctor. En los cálculos, gracias por su pregunta, en los cálculos de Struvita, doctor, hay una ventaja. La desventaja es que son grandes, pero la ventaja es que son los más blandos. O sea, las unidades de Hansfield son bien mínimas.
son como una galleta de soda. Por lo tanto, a la litrotripsia extracorpórea se desintegran rápidamente. Esa es la ventaja de los cálculos de estrubito coraliniformes. En cambio, los de cistina son todo lo contrario. Son pequeñitos, pero son duros. Y no lo podemos sacar con litotripsia. Entonces, las indicaciones de litotripsia le hemos mencionado. Y son muy buenos para los cálculos coraliniformes. En caso de que no podemos desintegrar el cálculo coraliniforme, porque a veces vienen cálculos mixtos, y entonces no podemos desintegrar con lo que viene a ser la litotripsia, utilizamos lo que se llama el sándwich, así, vulgarmente hablando. O sea, utilizamos la litotripsia combinado con la ureterorenoscopía, o la litotripsia desintegro lo que se puede, y lo que no se puede, nefrolitotomía percutánea. Entonces hacemos combinación de métodos. ¿Estamos, doctor? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Doctora. Muy bien, doctora, gracias por su pregunta. Los cálculos radiotransparentes o radiolúcidos son los mismos. Es lo mismo, radiotransparente o radiolúcido es lo mismo. Entonces, ¿quiénes son radiopacos? El de calcio y estrubita. Se ven con la radiografía. Pero los radiotransparentes no se ven con la radiografía. Radiotransparente o radiolúcido no se ve con la radiografía. ¿Con qué se ve? Con la ecografía, pero tiene que ser el cálculo grande. Entonces, a veces los cálculos son pequeños. Un cálculo pequeño radiotransparente no lo veo con la ecografía. ¿Con qué lo voy a ver? Con la tomografía. La tomografía ve todo tipo de cálculo. Radiolúcido, radiotransparente o radiopaco. Entonces, ¿quiénes son radiolúcidos? Por eso el urotem es de elección en los cálculos de ácido úrico, en los cálculos de cistina y en los cálculos producidos por fármacos. Edininavir, quinolonas, sulfas. Esos cálculos también son radiolúcidos o radiotransparentes. Por lo tanto, ahí el gol estándar en el estudio de imagen es la tomografía. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, doctor? ¿El método? La tamsulosina en el manejo de la urolitiasis. Bien, la tamsulosina, doctor, es un fármaco antagonista de los receptores alfa-1, ¿cierto? Es un bloqueante de los receptores alfa-1. ¿Dónde están los alfa-1? Distribuidos ampliamente. Alfa-1 está en los vasos. ¿Y qué hace el alfa-1 en los vasos? Vasoconstricción. El alfa-1 está en la uretra. ¿Y qué hace la uretra? Contrae la uretra, impidiendo la limpieza. Entonces, básicamente la indicación de la tamsulosina es en los pacientes prostáticos, en los pacientes que tienen, por ejemplo, una uropatía obstructiva por hiperplasia prostática benigna y esta uropatía ha condicionado la formación de un cálculo. Entonces ahí utilizamos los antagonistas de alfa-1. En este caso tenemos el terazocin, prazocin y tamsulosina. ¿Por qué preferimos la tamsulosina? Porque es la más específica de los antagonistas de alfa-1 sobre el uretra. Porque ¿qué pasa si yo a un abuelito que sufre de la próstata le doy el prazocin o terazocin, que es un bloqueo inespecífico? Va a bloquear al alfa-1 de la uretra provocando dilatación, y eso es bueno, pero bloqueo al alfa-1 del vaso. Por lo tanto, no hay quien haga vasoconstricción, y por lo tanto, ¿qué va a haber? Vasodilatación. Y eso en un abuelito que le condiciona ortostatismo. Entonces hay hipotensión ortostática. Por eso preferimos el específico que es tamsulosina. Conclusión, doctor, la tamsulosina lo damos en dos casos. Uno, el paciente prostático con hiperplasia prostática benigna o asociada a urolitiasis, y el otro, el paciente con dislipidemia, porque los antagonistas alfa-1 corrigen la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia. Se ha demostrado que mejoran el perfil lipídico. Por eso también cuando tengan un paciente con hipertensión y dislipidemias, en las guías está que podemos utilizar el prazocin peracin, porque corrige el perfil lipídico. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo? No, claro, obviamente
las estatinas tienen mayor ventaja en cuanto a la hipercolesterolemia, ¿no? Y sobre todo las dos más potentes, que son rosuvastatina y atorvastatina, que son las más potentes en bajar el colesterol. Y no solo el colesterol, recuerden también que las estatinas bajan los triglicéridos. Doctor, dígame. ¿Qué conductas características sigue cuando yo una nefrostomía, una voluntad preventiva y cuando come la cáncer doble J o el PICTEL? Ya, muy bien, doctor. Entonces, el catéter doble J o PICTEL lo colocamos en los momentos agudos, en el momento de emergencia, para desobstruir. Y es una desobstrucción transitoria, o sea, me sirve en la emergencia urológica. ¿En dónde lo utilizo? El PICTEL o el catéter doble J, cuando el paciente tenga un cólico nefrítico agudo, pero con su apellido, complicado. Ahí lo utilizo, para desobstruir de forma transitoria y recuperar la función renal. En cambio, la nefrolitotomía, la litotripsia extracorpórea, lo utilizamos en el paciente estable. En el paciente estable. La nefrostomía o nefrolitotomía percutánea, doctor, es lo mismo. O sea, lo que pasa es que en la nefrostomía o nefrolitotomía utilizamos el aparato e ingresamos hasta parénquima renal, ¿no? Entramos por piel, tejido celular subcutáneo, e ingresamos al riñón. Por eso se llama nefrostomía. Pero con el aparato se llama nefrolitotomía. Ingresamos de forma percutánea. Y eso se utiliza en el momento del paciente estable, o es una cirugía. Entonces el paciente lo programa. En el caso el cálculo no haya sido expulsado con la litotripsia extracorpórea, que es el método no invasivo de elección. En cambio, la nefrolitotomía, nefrostomía, lo utilizamos como procedimiento invasivo. ¿Podemos hacer una nefrolitotomía percutánea, si va por ahí su pregunta, doctor, en un momento agudo? Sí. ¿En qué caso, por lógica? Que no pueda colocar el PICTEL. Entro el PICTEL, que a veces pasa, ¿no es cierto? Sobre todo, pues, cuando es una obstrucción muy severa, entonces no puedo atravesar el PICTEL, no puedo colocar el PICTEL. En ese caso al paciente se le programa de emergencia para una nefrostomía o nefrolitotomía percutánea. ¿Cuándo? Cuando no podemos utilizar. Que son muy raros casos, pero sí se han descrito que a veces el PICTEL no se puede colocar cuando hay una obstrucción bien severa. ¿Estamos acá? Sinónimos, son sinónimos. Filostomía, nefrostomía, nefrolitotomía. Esos son los mismos términos que se. Muy bien. Pasamos al segundo tema, que viene a ser también un tema común y frecuente, pero en este caso ya cambiamos la epidemiología y nos vamos en los pacientes adultos, ¿no es cierto? En los pacientes varones adultos mayores, ¿no? Que viene a ser la hiperplasia benigna de próstata, que viene a ser la neoplasia benigna más frecuente desde el punto de vista urológico en los adultos mayores. ¿A partir de cuándo aumenta el riesgo? A partir de los 50 años. Entonces, a partir de varón 50 años es la edad de inicio del HBP, ¿no? En cambio, en el cálculo era a partir de los 30 años. Entonces, acá es en gente adulta mayor. ¿Estamos? Es la primera causa de uropatía obstructiva en la gente mayor, el paciente con problema de próstata. La siguiente. Para que tengan una idea, el 25% de los varones a los 50 años van a tener HBP. Por eso es el pan de cada día de los urólogos, el HBP. O sea, ¿no es cierto?, de cada 4 varones a los 50 años, uno va a tener HBP. ¿Estamos? Entonces es una patología bien frecuente, 25%. Que no tiene asociación con el cáncer, ojo, porque muchos pacientes también vienen y nos consultan en referencia, doctor, tengo HBP, tengo riesgo de cáncer, no están relacionados. O sea, no hay una relación entre HBP y cáncer de próstata. Primer concepto que no deben olvidar. ¿Estamos? No hay una relación clara entre HBP y cáncer de próstata. ¿Por qué? Por la sencilla razón desde el punto de vista epidemiológico. El cáncer de próstata es más raro. El cáncer de próstata es 25 a 50 casos por 100.000 varones.
Entonces es más raro. Entonces si yo digo que hay relación entre HBP y cáncer de próstata, no habría esa correlación epidemiológica, ¿no? Entonces por eso se dice que no hay una correlación. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, desde el punto de vista anatómico, recuerden las zonas anatomopatológicas de McNeil. McNeil nos dice que hay 3 zonas bien descritas en la próstata: la zona de transición, la zona periférica y la zona central o periuretral. Entonces, básico es saber que el cáncer, ¿de dónde deriva? El adenocarcinoma de próstata deriva de la zona periférica. En cambio, el HBP deriva de la zona transicional. Otro concepto que no deben olvidar. Entonces, de la zona periférica deriva el cáncer y de la zona transicional deriva el HBP, más frecuentemente. Por eso el otro concepto que debe quedar claro en ustedes es que un paciente que es operado de próstata por HBP ¿puede hacer cáncer? Sí. ¿Por qué puede hacer cáncer? Y eso a veces incluso lo vemos en colegas, en médicos generales, que le dicen: ah, señor, usted se ha operado la próstata, ya no vaya al urólogo, ya no se chequea, ya le hemos operado la próstata. Falso. ¿Por qué? Porque en el HBP, ¿qué vamos a sacar? La zona transicional. ¿Y qué dejamos? La zona periférica. ¿Y de dónde sale el cáncer? De la zona periférica. Por lo tanto, un paciente operado de próstata por HBP, ya vamos a ver las técnicas, no contraindica el hecho de que se chequee por el urólogo. Tiene que seguir haciendo su tamizaje, su screening para cáncer de próstata. ¿Estamos? Muy bien. El HBP engloba 3 conceptos. La hiperplasia, que es el crecimiento del tejido prostático, crecen las glándulas, crece el estroma, crece el músculo de la próstata. Esos son los 3 componentes de la próstata, ¿no es cierto? Prostatismo, que quiere decir el cuadro clínico. Y acá ha cambiado el término, ¿no? Ya no se llama síndrome prostático o síntomas prostáticos o prostatismo, ya no se dice ese término, o ya no se utiliza. Lo que utilizamos es síntomas de tracto urinario bajo. Cuando el paciente viene y dice: doctor, ya no orino con la misma intensidad, tengo goteo postmiccional, el chorro urinario es débil, entonces lo catalogo como síntomas de tracto urinario bajo, ya no prostatismo. ¿Por qué? Porque estos síntomas, que como vamos a ver, también en la parte ginecológica lo tiene la mujer. Entonces, cuando la mujer viene: doctor, tengo también chorro débil, etcétera, no le vamos a decir: ah, es una mujer con prostatismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se ha dejado de utilizar el término de prostatismo, ¿ya? Porque la clínica remeda también en la parte ginecológica en la mujer. Entonces, ¿cuál es el término apropiado? Síntomas de tracto urinario bajo. Y tercero, que haya obstrucción. ¿Cómo es eso, doctor? Mi papá tiene una próstata grande, pero orina bien. En cambio el otro me dice: doctor, no, la próstata ha crecido un poco, pero ya no puedo orinar. Conclusión: la clínica del paciente no depende del tamaño de la próstata. Puede ser una próstata grande que le genere poca clínica, o una próstata pequeña que le genere mucha clínica. Entonces, ¿de qué depende? De a dónde va el crecimiento de la próstata. Si la próstata crece hacia afuera, ¿va a comprimir la uretra? No. Si la próstata crece hacia adentro, sí comprime la uretra. Entonces, ¿el cuadro obstructivo depende del tamaño? No. Depende a dónde va el crecimiento, ¿no? Es como el corazón, ¿no? La dilatación, ¿qué es? Crecimiento hacia afuera. La hipertrofia, ¿qué es? Crecimiento hacia adentro. Si uno tiene una dilatación en el corazón, ¿qué va a fallar? La sístole. Y si uno tiene hipertrofia en el corazón, que es crecimiento de adentro, ¿qué falla? La diástole, ¿no es cierto? Similar pasa acá con la próstata. Si la próstata crece hacia adentro, comprime la uretra. Si crece hacia afuera, no pasa nada, la uretra sigue permeando. Entonces no depende del tamaño, sino a dónde va el crecimiento. Muy bien. La siguiente, por favor. Ya está. Entonces, y en la fisiopatología, acá sí en urología estamos 0. ¿Por qué? Porque sabemos bastante de la parte clínica, etcétera, pero en la fisiopatología hay muchas teorías y ninguna concluyente.
La más aceptada es la teoría hormonal, que nos dice que el paciente adulto mayor hace crecer su próstata por la dihidrotestosterona. ¿Ya? Entonces, la testosterona, ustedes recordarán, se convierte en dihidrotestosterona. ¿Por qué el varón es varón? Fenotípicamente. ¿Por qué es macho el varón? Fenotípicamente. ¿Por la testosterona o la dihidrotestosterona? La dihidro, no se olviden, no la testosterona. La mujer tiene testosterona, pero el fenotipo es femenino. Pero lo que no tiene la mujer es dihidrotestosterona. Entonces el varón tiene una enzima, la 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en dihidro. Y esa dihidrotestosterona es la que da el fenotipo masculino. Y también es la implicada en el crecimiento de la próstata. Pero esta teoría se viene abajo cuando nos miden en los varones la testosterona en la edad joven y en la edad adulta. ¿Quién tiene más testosterona, el joven o el adulto? El joven, pues, porque el joven está más potente y su testosterona está en los cielos. Entonces, ¿con eso qué concluiríamos? Que el HBP sería de gente joven. ¿Estamos? Pero no es así. El HBP es de gente adulta mayor. Entonces, ahí falta algo para conectar el conocimiento. ¿Estamos? Pero es la teoría más aceptada. ¿Por qué? Porque al bloquear la producción de dihidrotestosterona, ¿qué pasa con el volumen de la próstata? Disminuye. Entonces, ahí tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el finasteride o el dudasteride, que al bloquear la 5-alfa de reductasa bloquea la producción de dihidrotestosterona y la próstata disminuye de tamaño. ¿Estamos? Muy bien. La otra teoría es del desbalance hormonal. Disminuye el estrógeno, aumenta el andrógeno. Ya está. Muy bien, entonces bastante influye lo que es el factor hormonal, ¿no? Muy bien. Y no se olviden del factor mecánico. O sea, no implica crecimiento hacia afuera, eso no hay problema. Lo malo es cuando la próstata crece hacia adentro, porque cuando crece hacia adentro comprime la uretra prostática, que está inmersa. ¿Ya? Muy bien. Y el factor dinámico es básicamente la disminución del chorro urinario, pues, ¿no? El factor dinámico del chorro. ¿Cómo lo mido? Con el flujo urinario, con la urodinamia. Entonces, ¿cuál es el flujo normal? 15 mililitros de orina por segundo. Eso es lo normal. La velocidad de flujo urinario es 15 mililitros por segundo. Cuando eso cae, es la mejor forma de evaluar de que el paciente tiene obstrucción de la vía urinaria. ¿Ya? La siguiente. Y acá está, ¿no? Entonces ya no se le llama prostatismo, sino se le llama prostatismo. Antes se le decía a los síntomas obstructivos, irritativos del paciente con enfermedad de próstata, con HBP. Entonces se le llama síntomas de tracto urinario bajo. ¿Ya? Muy bien, tenemos ahí los obstructivos y los irritativos. Los síntomas irritativos son de la fase compensada del paciente con HBP. Entonces, la fase compensada al inicio es asintomática. ¿Por qué? Porque el músculo de la vejiga, el detrusor, está luchando frente a la obstrucción. Entonces la próstata está obstruyendo y ¿qué hace el músculo, el detrusor? Como todo músculo, se hipertrofia y vence ese aumento de presión en la uretra prostática. Y el paciente no tiene síntomas. Pero de ahí viene ya la fase descompensada. ¿Y cuándo es la fase descompensada? Cuando ya ese músculo detrusor está muy hipertrofiado. ¿Y qué va a generar? Urgencia, al paciente le gana, ¿no es cierto? Tiene deseos imperiosos de ir al baño y le gana. ¿Qué más tiene? Frecuencia, poliacuria. Miren, hay poliacuria también en la mujer, ¿no? Entonces por eso se cambió el término. Entonces, aumento de la frecuencia urinaria, poliacuria. Hay nicturia, se levanta más de 2 veces en la noche a orinar. Hay incontinencia. ¿Estamos? Incontinencia urinaria, se le escapa la orina involuntariamente. ¿Por qué? Porque está durmiendo tranquilo y el detrusor, como está hipertrofiado, hace una contracción y se le escapa la orina, porque el músculo es muy potente. ¿Ya? Muy bien. Acá también tenemos un término, la excitación. ¿Qué es la excitación? No excitación, no excitación, es la excitación con H y con S. Excitación, que es la duda de orinar. El paciente quiere orinar, pero no viene el efecto dinámico, el flujo. Piensa que está orinando, pero no está orinando.
no hay flujo. Eso se llama la excitación, la duda de orinar, ¿ya? Y por lo tanto el paciente se queda con sensación de querer seguir orinando, porque no está orinando, se queda con la sensación y eso se llama tenesmo. Aparece el chorro débil, el goteo postmiccional, el puja el paciente, ¿no? Entonces por ahí le aparecen hernias, ¿no? Las hernias inguinales, ¿ya? Porque debilitan, ¿no es cierto?, la fascia transversalis y por lo tanto aparece la hernia inguinal, por bastante pujo, por aumento de la presión intravenosa. Entonces van correlacionando los cuadros. Pero estos de acá aparecen cuando el detrusor ha claudicado. ¿Qué es claudicación? El paciente camina y se cansa, ¿no? Claudicación intermitente. O sea, hay debilidad del músculo. Entonces, ¿qué es la claudicación del detrusor? Cuando el detrusor ya tanto se ha contraído, tanto se ha hipertrofiado que ya se cansó, se fatigó y por lo tanto ya no ayuda. Y como no ayuda, ya hay obstrucción. Hay chorro débil, hay tenesmo, goteo, pujo. Entonces, síntomas irritativos cuando el detrusor está hipertrofiado. Y síntomas obstructivos cuando el detrusor está claudicado. ¿Estamos? Muy bien. Y hay otros síntomas que empeoran el pronóstico, como por ejemplo hematuria, ¿no es cierto? La próstata tiene buena vascularización en su parte interna, sobre todo en el lóbulo medio. Entonces, cuando hay obstrucción, el efecto mecánico hace que esos vasos se rompan y por lo tanto hay una hematuria. ¿Y cómo diferenciamos la hematuria del cáncer de la hematuria del HBP? Cuando ustedes tengan una hematuria en un paciente abuelito y si la hematuria resuelve espontáneamente, o a veces el urólogo hace un lavado vesical así como jugando y calma el sangrado, ese es un sangrado benigno. Pero si el sangrado es muy persistente, muy recurrente, incontrolable, refractario al lavado vesical, sospechen de cáncer. La hematuria incontrolable, la hematuria maligna, no calma fácilmente, ¿no? No calma fácilmente. Es como el sangrado digestivo también, ¿no? ¿Se acuerdan del síndrome de Mallory-Weiss? Mallory-Weiss es una laceración, ¿no?, de la mucosa gastroesofágica. Es benigno, se autolimita rápido. Pero a ver el sangrado por cáncer gástrico, el paciente se muere muchas veces, porque el sangrado maligno es más difícil de controlar, ¿ya? Es algo similar. Muy bien. También tenemos la infección de tracto urinario, ¿no es cierto? Entonces el paciente ha obstruido, la orina se acumula, se infecta, etc. Globo vesical, esto es importante, ¿no? Recuerden que la vejiga es retropúbica. Yo no palpo en el examen físico la vejiga. ¿Por qué retropúbica? Entonces viene un abuelito y le palpo la vejiga, entonces eso se llama globo vesical. Y cuando el paciente tiene globo vesical, el abuelito con globo vesical, me están diciendo que la uropatía, ¿dónde es? ¿Infra o supravesical? Por debajo, infravesical. Y si el abuelito está obstruido, no puede orinar y no tiene globo vesical, ¿dónde está la obstrucción? Supravesical. Entonces, la uropatía obstructiva, que es un cuadro más general, es un cuadro clínico más amplio, rápidamente lo definimos en uropatía infra y supravesical. ¿Cómo nos damos cuenta? Con globo vesical. Si tiene globo, infravesical, típica del abuelito con próstata, típica del paciente joven con estenosis uretral por gonococo, o del niñito con válvulas uretrales posteriores. Pero si el paciente está obstruido, no puede orinar y no hay globo vesical, ¿dónde está la obstrucción? Encima, supravesical. ¿Estamos? Muy bien. Y el otro es la falla renal. Ya hemos dicho, cuando la vía urinaria está obstruida por 4 semanas, el riñón empieza a sufrir. Y empieza a haber hidronefrosis, el parénquima se comprime, hay disminución de la diferenciación córtico-medular. ¿Ya? Muy bien, y aparece la falla renal, ¿no? Es difícil de creer que pacientes con enfermedad prostática lleguen en enfermedad renal crónica, porque tiene que pasar bastante tiempo, pero los hay. Pacientes que no lo han manejado, no lo han diagnosticado bien y ahorita están en diálisis. ¿Y cuál es la causa de su diálisis? La enfermedad prostática, ¿ya? Y eso no debería pasar. Muy bien. No se olviden que a veces el paciente tiene este cuadro de retención aguda de orina, no puede orinar el paciente y viene pues llorando a la emergencia, el abuelito viene suplicando que le resuelvan el problema de que no puede orinar con intenso dolor, pero le preguntas ¿qué pasó?
y nos dan este antecedente, ¿no? Alcohol. O anticolinérgicos, bromuro hipatropio o antidepresivos tricíclicos, amitriptilina. No se olviden, esos tres son factores que van a desencadenar en el paciente con enfermedad prostática cuadros de retención aguda de orina. Entonces, cuando tengan un paciente con EPOC, ¿a quién le da EPOC? ¿Al abuelito o al joven? Al abuelito, ¿no? Que cocina con leña, le da EPOC. ¿Y al abuelito también qué le da? Le da enfermedad prostática. Entonces, ¿qué le da el neumólogo para su EPOC? Bromuro hipatropio, ¿no? Anticolinérgico. Y no le preguntó si sufría de la próstata. ¿Y por qué viene entonces el paciente? Por retención aguda. Entonces no se olviden, antidepresivos tricíclicos, anticolinérgicos y el consumo de alcohol, que es lo más frecuente, ¿no? El paciente pues ingirió bastante alcohol y viene por la retención. ¿Para qué pedimos a un paciente con HBP, tacto rectal y PCA? ¿Para el HBP? No. Yo pido a un paciente con sospecha de HBP, le hago tacto rectal y PCA, el antígeno prostático sérico, para descartar cáncer. Para eso le pido, no para el HBP, para descartar. Y ese es otro tema, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la próstata? La próstata desde que ingreso ya me dice que es benigna, porque cuando ingreso a hacer el tacto rectal y toco la próstata se mueve. Es una próstata móvil. Eso es benigno. Empiezo a tocarla, palparla y la superficie es regular, ¿no es cierto? Palpo y la consistencia es fibroelástica. ¿Cómo? Como la región tenar o como también le dicen la punta de la nariz, ¿no? Eso es consistencia fibroelástica. Entonces entro, móvil, regular, no hay nódulos y tiene consistencia fibroelástica, benigno, HBP. Y no hay hasta ahora nada que reemplace al dedo del urólogo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde deriva el cáncer de próstata? De la zona periférica. ¿Y qué alcanza el dedo del urólogo? La zona periférica. Entonces, al mínimo nódulo de cáncer de próstata es el tacto rectal lo va a detectar. Salvo que sea microscópico, ¿no? Ya tampoco tanto el dedo del urólogo. Muy bien, entonces esas son las características. ¿Y PCA para qué le pido? Lo mismo, para descartar el cáncer. Entonces un PCA, ¿cuándo se dice que está en el margen benigno? Menos de 4 nanogramos. Un PCA menos de 4 nanogramos benigno. ¿Estamos? Pero no se olviden de evaluarlo conjunto a la edad, porque el PCA aumenta conforme la edad aumenta. Entonces, un varón de 40 años, que es la edad de oro, ¿no es cierto? Está consolidado todo. Y que tiene un PCA de 4, ¿será normal? No, pues. Es un paciente joven, es un adulto joven. Y si tiene 4, es alto. Por eso hay una tablita que ajusta el PCA a la edad. ¿Ya? Entonces tienen que correlacionar el valor de PCA con la edad. Ese valor que damos de 4, que se maneja de forma estándar, es para el abuelito. Es para el paciente mayor de 55 años. ¿Estamos? Entonces, gente joven baja el nivel de PCA. ¿Cuándo decimos que es cáncer? Cuando el PCA más de 10 nanogramos. En las guías europeas ya bajó el punto de corte, es 7. Más de 7 ya debe hacer sospechar en cáncer. ¿Correcto? ¿Y cuál es la zona gris? La zona gris es entre 4 y 10. Esa es la zona gris, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no sé si es benigno o es maligno. Entonces, ¿qué pasa si tengo entre 4 y 10 el PCA? Hay que repetir el PCA. ¿Por qué? Porque si el PCA es una elevación maligna, va a persistir la elevación del PCA. No cae. Pero si es por HBP, el PCA se ha aumentado, pero cae. Porque el HBP también puede dar aumento de PCA, pero es un aumento falso positivo. Entonces, como el tiempo de vida media de esta glicoproteína llamada PCA es corta, espero 2 semanas y el PCA cae. Entonces, si tengo un PCA alto, entre 4 y 10, le repito a las 2 semanas y el PCA cae, que es HBP. Si persiste elevado, ¿qué me da a entender? Que es un cáncer. Pero no voy a esperar 2 semanas, por eso tengo otros valores o otras formas de medir el PCA para descartar cáncer, ¿no? Por ejemplo, tenemos el PCA libre. Entonces,
¿Qué pasa cuando me dice cáncer? Si estoy en la zona gris, que es 410, pido PSA libre. Entonces el PSA libre me sale bajo, eso es cáncer. Doctor, ¿por qué el PSA libre me indica cáncer? El PSA total es el PSA unido a proteínas y el PSA libre. Ese es el PSA total. El libre y el unido a proteínas. Principio de oncología. ¿Qué pasa cuando una célula es cancerosa? ¿La síntesis de proteínas aumenta o disminuye? ¿Qué hace la célula cancerígena? ¿Aumenta la síntesis? ¿Disminuye? Aumenta la síntesis. Porque la proteína es estructura y el cáncer quiere para formar más células. Por lo tanto, cuando tengo cáncer de próstata, ¿qué PSA va a aumentar? ¿El unido a proteínas o el libre? El unido a proteínas. ¿Quién baja? El libre. Un PSA libre menos de 18% nos indica cáncer. ¿Estamos? Ya está. Eso es algo que entiendo. Otro es la densidad de PSA, que es el valor de PSA sobre el volumen de la próstata. Y acá no les mencioné, ¿cuál es el volumen de la próstata normal? Hasta 20 gramos. Cuando la próstata es de 20 a 30 gramos, es HBP grado 1, de 20 a 30. De 30 a 50, grado 2. De 50 a 80, grado 3. Y más de 80, grado 4. Pregunta, ¿el paciente que tiene grado 4 tiene más síntomas? ¿El que tiene más de 80 gramos tiene más síntomas? ¿Se correlaciona? No, porque no depende del tamaño. ¿Depende de dónde? De a dónde crece, ¿no es cierto? Si crece hacia la uretra, así sea pequeñita, grado 1, va a causar obstrucción. ¿Estamos? No se olviden de ese concepto. Muy bien, entonces, ¿qué es la densidad de PSA? Es el valor de PSA sobre el volumen de la próstata. Entonces, si esta densidad nos sale más de 0,15, entonces estamos frente a un cáncer de próstata. Entonces, vemos el PSA libre, menos de 18%, densidad de PSA más de 0,15, nos indica cáncer. Y ya no pienso en HBP. ¿Estamos? Entonces, tacto rectal y PSA en HBP sí lo tengo que solicitar para descartar cáncer de próstata. La siguiente. Gracias. Ya está, acá está. PSA, ecografía renal de vías urinarias. ¿Por qué es importante la ecografía? Para ver el llamado residuo postmiccional. Entonces al abuelito le hago tomar líquido y le mido el volumen de la vejiga. ¿Cuánto sale? 400 mililitros. Ya está. Ahora le digo que vaya a miccionar y viene con la vejiga vacía. Y le mido la vejiga vacía, 300 mililitros. Entonces, ¿qué pasó hoy? Hubo residuo post-miccional. Doctor, ¿cuánto es lo normal de que al llenar la vejiga e ir al baño, cuánto debe haber como residuo postmiccional como máximo? 10%. 10%. O sea, que si mi vejiga se llenó 400 mililitros, ¿cuánto debe ser el volumen después de miccionar? El 10%. O sea, 40 mililitros. A menos sería normal. Este paciente tiene 300. Entonces, ¿cómo le llamamos eso? Residuo postmiccional. Entonces, ¿cuándo es patológico el residuo postmiccional? Cuando es más del 10%. ¿Estamos? Más del 10%. Si lo quieres ver en volumen de forma práctica, más de 100 mililitros. Si tienes una vejiga que después de orinar ha hecho más de 100 mililitros, ya hay residuo postmiccional. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto nos evalúa el residuo postmiccional. En la ecografía utilizamos residuo postmiccional. Y esto es lo mejor para evaluar la obstrucción. Porque algunos piensan, ya le hago ecografía, le mido el volumen de la próstata. Es próstata grande, mayor obstrucción. No. La mejor forma, la ecografía prostática sirve para evaluar el tamaño de la próstata. Pero ¿con qué evalúo el grado de obstrucción? Con la flujometría. Puede ser una próstata grande y no causa obstrucción. ¿Estamos? Entonces, ¿con qué evalúo el grado obstructivo? Con la flujometría. ¿Cuánto era lo normal? En un segundo, ¿cuánto tenía que expulsar? 15 mililitros. Entonces, flujometría, conclusión, menos de 15 mililitros por segundo, hay obstrucción de la vía urinaria. ¿Estamos? Entonces, obstrucción, residuo, el PSA, para descartar cáncer, la bioquímica, glucosa, urea, creatinina, también como base analítica para medir la función renal, ¿no? Urea, creatinina. ¿Ya? Muy bien.
Y el IPS es la evaluación de los síntomas. El IPSS es una escala, es un cuestionario que evalúa los síntomas del paciente, que hemos visto, ¿no? Obstructivos, irritativos. Y le doy un puntaje. Entonces me sale el puntaje bajo, medio o alto. Por lo tanto, este IPS es bueno para evaluar la clínica del paciente, el estado funcional del paciente. Entonces, si me sale un IPS bajo, ¿qué digo? Ah, es un HBP leve. Si me sale un IPS medio, ah, es un HBP grado moderado. Y si me sale alto, ah, es un HBP severo. Y en eso, cuando ustedes lo clasifican así el HBP por la clínica, ya saben o tienen idea del tratamiento que van a dar. Porque si es un HBP leve, ¿qué le dan? Fitoterapia. Si es un HBP moderado, fármacos. Tamsulosina, finasteride. Y si es un HBP severo, cirugía. ¿Estamos? Cirugía. Ya está. La siguiente. Entonces acá tenemos el manejo médico, fitoterapia, sí. La fitoterapia a base de varias plantas medicinales ha demostrado, sí, aliviar los síntomas, pero leves, no moderados ni severos, síntomas leves, ¿no? Tienen un efecto placebo. Cuando es moderado utilizamos la terapia farmacológica, y acá tenemos dos: alfa bloqueantes y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Los alfa bloqueantes, ¿quiénes son? Terazosin, prazosin, tamsulosina. ¿Quién es el más específico? Tamsulosina, 0.4 miligramos cada 24 horas. Entonces, damos tamsulosina porque es el más específico. ¿Ya? ¿Cuál es la reacción adversa de los alfa bloqueantes? No se olviden, en el abuelito le puede dar ortostatismo porque bloqueo el alfa 1 de los dos. Y también puedo generar, ¿qué cosa? Eyaculación retrógrada. Y eso hay que explicarle al abuelito potente. ¿Por qué? Porque va a tener eyaculación retrógrada y obviamente no va a eyacular. En vez de salir hacia afuera, se va hacia atrás. Entonces hay que explicarle eso al paciente como reacción adversa. ¿Ya? Y el 5-alfa reductasa, ¿quién está? El finasteride, el dudasteride. Entonces lo que hacen estos fármacos es disminuir el volumen de la próstata. Los alfa bloqueantes disminuyen los síntomas. El finasteride disminuye el volumen de la próstata a largo plazo. No es un efecto inmediato, es a largo plazo. ¿Ya? 3 meses más o menos ya hay una respuesta. Entonces hay una disminución del volumen de próstata y por lo tanto hay un alivio también de los síntomas. Pero ¿cuál es lo malo de utilizar o del uso inadecuado del finasteride? Porque yo diría, no, ya el finasteride es mejor pues, porque baja el problema de la próstata, el volumen de la próstata. Pero ¿cuál es la desventaja que a veces es fatal para el paciente? De que enmascara el cáncer de próstata. ¿Y por qué? Porque el finasteride disminuye los niveles de PSA. Entonces, si no evaluaste bien a tu paciente y le diste de frente finasteride y después te acordaste que tenías que pedirle PSA, así sea HBP, ¿cómo va a salir tu PSA? Bajo. ¿Y qué vas a decir? Ah, es un HBP. Pero cuando estás tomando finasteride ya no se evalúa el PSA porque va a salir bajo. Doctor, pero entonces ¿qué? ¿Ya no se utiliza? Sí, hay una regla práctica que es multiplicar por 2 el PSA. Entonces, si un paciente está tomando finasteride y su PSA salió en 3, su verdadero PSA es 6. Lo multiplico por 2. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos adversos del finasteride? Es que va a producir impotencia. Acá sí es severa. Impotencia, disfunción sexual. Entonces también eso hay que aplicarle a la abuelita. ¿Ya? Muy bien. Y cuando es severa, ¿qué hacemos? Tratamiento quirúrgico. ¿Estamos? Tratamiento quirúrgico. Esto no deben olvidar. Esto creo es la diapositiva que se les debe quedar grabado. ¿Cuándo indicamos cirugía? Porque a veces no tiene indicación por cirugía, pero quieren operar de la próstata, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber cuándo indicar cirugía. Las indicaciones absolutas están ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Retención aguda de orina de forma recurrente. Entonces, el paciente que tiene su sonda vesical y a cada rato va a la emergencia y le colocan su sonda y el abuelito pues te da las gracias,
pero a cada rato, 2 veces por semana te visita, ya ese abuelito lo tienes que operar, ¿no? Entonces, retención aguda de orina recurrente. Si hay daño del parénquima, hidronefrosis, tienes que operar. Si hay infección o hematuria recurrente, tienes que operar. O si hay cálculo en la vejiga o divertículo vesical, porque eso me habla de un grado obstructivo severo. Pero no el cálculo de la vejiga que viene de arriba. O sea, el riñón puede tener su calculito, baja por el uréter y se deposita en la vejiga. No, ese cálculo no. Es el cálculo que se formó de forma primaria en la vejiga. Es el cálculo vesical primario. Entonces es lógico pensar, pues como está obstruido la uretra prostática, la orina en la vejiga se acumula, los solutos se saturan y se forma un cálculo. En un cálculo primario vesical o divertículo vesical se opera. O si falla el tratamiento médico a los 6 meses, es indicación relativa para operar un HBP. La siguiente. Y para terminar, cuando indicamos una técnica u otra, ahí sí influye el tamaño. Entonces, si la próstata es muy grande, ¿qué le vas a hacer? Cirugía abierta. Si la próstata es pequeña, RTU, resección transuretral. ¿Estamos? Ya está. Entonces, si te preguntaran, ¿el tamaño de la próstata influye en la clínica? Falso. ¿El tamaño de la próstata influye en la técnica quirúrgica? Verdadero. ¿Estamos? Entonces, si es menos de 60 gramos, RTU. Si es más de 60 gramos, cirugía abierta, adenectomía. La siguiente. Ese es el RTU, para las próstatas pequeñas, menos de 60 gramos. Entonces entra con el equipo de RTU, de resección transuretral, ¿no es cierto? Y con un asa diatérmica, ¿no es cierto? Se empieza a cortar. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y miren, acá está ya la próstata desobstruida, ¿no? La uretra prostática, ya corté, ¿ya? ¿Y qué estoy dejando después de un RTU? ¿Qué estoy dejando? La cápsula, la zona periférica. Después de un RTU, el urólogo deja la zona periférica, la cápsula. Y por eso, después de un RTU, ¿a un paciente le puede dar cáncer de próstata? Sí le puede. ¿Estamos? Pero acá viene la pregunta, doctor, ¿y por qué le dejan la cápsula? ¿Qué? ¿Al paciente quieren que le dé cáncer? ¿Por qué le deja la cápsula? Si es de donde la zona que deriva el cáncer. ¿Por qué? Por la calidad de vida del paciente. Porque si el urólogo empieza, al inicio se sacaba todo. ¿Y qué pasaba? El paciente venía con incontinencia urinaria, venía con disfunción sexual. ¿Por qué? Porque por la zona periférica inmersa está pasando la bandeleta nerviosa que va hacia el pene, que es el responsable de la potencia sexual. Y también por acá está el esfínter. Y por lo tanto, si raspamos mucho, ¿qué pasa? El paciente viene por incontinencia y viene por impotencia. Entonces, la solución puede orinar, pero el paciente se le escapa la orina y no tiene líquido, no tiene potencia. Entonces, por calidad del paciente, a ver, dile a un abuelito que vas a generar incontinencia e impotencia y nunca más te vuelve a dar, ¿no es cierto? Entonces, por eso se deja la cápsula. Muy bien. La siguiente. Para este RTU se utiliza se utiliza agua libre, ¿ya? Y por eso un RTU no debe durar más de 1 hora. El RTU se utiliza en las próstatas porque yo utilizo el RTU en las próstatas de menos de 60 gramos, no porque una de 200 gramos no lo puedo operar con RTU. Sí lo puedo operar. Una próstata de 100 gramos, el urólogo español que tiene más de 30 años operando RTU, lo va a operar una próstata de 100 gramos con RTU. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. Recuerden, en cirugía hay una curva de aprendizaje, que es 5 años. Pero cuanto más experiencia, se hace más rápido, ¿no? Se hace de forma mecánica las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo tengo que hacer el RTU en las próstatas de menos 70 grados. ¿Por qué? Porque va a ser rápida la cirugía y va a demorar menos de 1 hora. ¿Qué pasa si me demora más de 1 hora? Que se ha visto que las próstatas de más de 60 gramos conllevan un tiempo promedio de más de 1 hora. Como estoy utilizando agua libre,
para este procedimiento, el agua se filtra y pasa a los vasos. ¿Y qué empieza a aparecer? Hipervolemia. Y si aumenta el volumen, aumenta el gasto cardíaco. Y aquí es igual gasto por resistencia. Presión arterial. Y si aumenta el gasto, ¿qué aumenta? La presión arterial. El paciente es una crisis hipertensiva seria. A su paro cardíaco no. Por eso no debe demorar el RTU más de una hora. Debe tomar como tiempo máximo menos de una hora. Por eso se escogen las próstatas pequeñas, menos de 60 gramos. No es porque no se pueda sacar o no se puede eliminar. Esa es la razón. A eso le llaman el síndrome post-RTU. Hay toda una clínica florida, trastorno de electrolitos, hipertensión, cefalea, etc. Encefalopatía hipertensiva. Estos son los famosos chips que el urólogo saca cuando va raspando, ¿no es cierto? Va raspando, va haciendo RTU, miren, y deja la cápsula, deja la zona y saca los chips. ¿Ya? La siguiente. Entonces, cuando es una próstata más de 60 gramos, que se ve que va a tomar más de una hora en el tiempo operatorio, lo que hago es la cirugía abierta, ¿no? La adenectomía, ¿ya? Suprapúbica, retropúbica, ya eso es la técnica que prefiera o tenga más experiencia el urólogo. Y lo que hace, miren, al ingreso, abro la vejiga, ¿no es cierto? Miren, estoy abriendo la vejiga y por dentro de la vejiga introduzco el dedo, ¿no es cierto? Y hago la llamada enucleación. Es como pelar una naranja, pero con la mano. Entonces hago una enucleación y por lo tanto saco la próstata, ¿no? Y luego coloco un catéter. La siguiente, ya se me apagó la luz. Ya está, listo, justo. Muy bien. Muchísimas gracias. Listo, chicos. Gracias. Hola, bueno. Sí. Ahí sí, ¿alguna duda? Ya.